Pócar de Haces, programa de opinión en temas de interés social. Con Carlos Mondragón, Jesús Moreno, Paco Laiseca y un invitado especial cada semana. Pócar de Haces, una producción de Enfoque Coyotl. Bienvenida, estimada audiencia. Hoy es martes. Hoy es día de Pócar de Haces. En una alianza de Enfoque Coyotl y líderes de opinión con Moreno y Mondragón, transmitimos para todos ustedes desde el Centro de Operaciones de Enfoque Coyotl, localizado al pie del Cerro de la Venta, en la puerta de entrada al Bajío, San Juan del Río, Querétaro. Y el tema a tratar hoy es causales de la violencia contra la mujer, los feminicidios. Género no es un concepto para referirse a las mujeres, ni una noción que haga referencia a la simple comparación estadística entre hombres y mujeres. Es, en cambio, una categoría que ilumina una de las formas fundamentales de la desigualdad en los sistemas sociales, aquella que se produce históricamente, es decir, con variaciones temporales, estructurales y culturales en la relación entre los individuos, las instituciones y el Estado, mediante la arbitraria instauración y reproducción de la dominación de los varones y lo masculino sobre las mujeres y lo femenino. La noción de violencia de género se refiere a la violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Esto es, todas las formas de violencia que perpetúan el control sobre las mujeres o que imponen o restablecen una condición de sometimiento para las mujeres. Iniciamos y pedimos a Carlitos Mondragón nos diga quién nos estamos en la mesa y quién es nuestra invitada principal el día de hoy. Pues voy a empezar con la invitada principal en esto, porque es una dama, una mujer muy preparada. Además es la presidenta del Colegio de Abogados de Querétaro, capítulo San Juan del Río. Ella es la licenciada Rosa María Fernández Osornio. Qué gusto tenerte por aquí, Rosa. Hola, muchas gracias, Carlos. Hola, Jesús, Paco. Un placer estar aquí con ustedes en este programa Pócar de Haces. Un saludo a todo el auditorio. Bueno, y acompañándonos de Pócar de Haces, aquí nuestro amigo Paco Laiseca. Qué gusto, Paco. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Jesús? Buenas tardes. Bienvenidos, igualmente, licenciada Rosa María Fernández Osornio. Un tema muy complejo, muy de actualidad y que está afectando muchas partes, no nada más de México, sino del mundo. Y aquí me gustaría iniciar, Carlos, con qué es el feminicidio, porque ni siquiera lo sabemos, ¿no? Entonces, pues creo que la violencia contra la mujer y los feminicidios es un tema bien complejo. Sí, es importante empezar con qué es el feminicidio, pero si me permites, déjame presentar a don Jesús Moreno de Líderes de Opinión. Don Jesús, qué gusto tenerlo por aquí. Gracias, Carlitos. Un gusto estar aquí y qué bueno que nos acompaña la licenciada Rosa María Fernández Osornio, abogada litigante ampliamente conocida aquí en la zona queretana. Ella es sanjuanense. Bienvenida, licenciada. Y su servidor, Carlos Mondragón, del Dragón de Mondragón y Líderes de Opinión. Qué gusto. Ahora sí, Paco, a darle en este programa. Pues sí, como lo comenté, Carlos, fíjate que pasa mucho y es muy común que las personas ni siquiera saben qué es un feminicidio y piensan que cualquier asesinato o cualquier problema con una mujer, o sea, no se sabe que es por ser mujer, no por otra cosa, ¿sí? El feminicidio es un homicidio porque es una mujer. No sé si quedó claro. No quedó claro, Paco. Mira, ¿sabes qué? Sí, me voy a ir como muy comúnmente lo hago. Vamos a ver qué dice el Google, ¿no? De lo que es un feminicidio. El término feminicidio hace referencia a un tipo de homicidio específico en el que un varón asesina a una mujer por ser mujer. Solamente por ser mujer. Por ser mujer. Que la asesine. Eso es un feminicidio. Si la asesinaron por robarle el bolso, eso no es un feminicidio. Sí, Ahí está la gran diferencia. Ahí está la diferencia, exacto. Bueno, interesante cómo inicia
Paco Laiseca, pero Rosa Fernández Osornio, tú como abogada que has visto tantos casos y se habla de feminicidio y se habla de violencia hacia la mujer, danos tu opinión. Claro que sí. Mira, como bien lo dices, Paco, es importante definir bien qué es el feminicidio y determinar si cualquier asesinato contra la mujer es feminicidio o no. El ejemplo que pones queda adecuado, no porque le hayan robado el bolso a una mujer y la mataron, es feminicidio. Efectivamente, feminicidio es una palabra que usó por primera vez una mujer que se llamaba Marcela Lagarde de los Ríos. Pero en el ámbito jurídico no tiene mucho que se usó esa palabra. Se usó por primera vez en 1976 y esto fue en un tribunal internacional de crímenes contra mujeres. Fue la primera vez que se utilizó esa palabra. Estamos hablando de casi que 46 años, no tiene mucho. Y en realidad cuando ya se definió esa palabra de feminicidio fue hasta 1992, cuando ya se le dio este carácter de definición como un asesinato en contra de una mujer cometido por un hombre. Esta es la definición general del feminicidio. Y ya, aunque la Real Academia Española sí lo tenía como definido, realmente le dio este carácter de homicidio que lo cometiera un hombre, se lo dio hasta 2018. Entonces, estamos hablando de 20 años, 30, no tiene mucho. Efectivamente, vámonos a la definición legal. El feminicidio es un delito que está tipificado en todos los códigos penales de los estados de la República y en el Código Penal Nacional. Y la definición de esta conducta típica es privar de la vida a una mujer. Esta privación de la vida a una mujer tiene que ser por razón de su género, es decir, porque eres mujer, te privan de la vida. Pero aquí ya vamos al punto específico que comentabas, Paco. No es simplemente el privar de la vida a una mujer, a lo mejor hubo un accidente automovilístico en el que en ese accidente perdieron la vida un hombre y una mujer. Ahí no estamos hablando de un feminicidio. A lo mejor hubo una balacera y en esa balacera le tocó una bala a un hombre y una mujer y perdieron la vida. Tampoco estamos hablando de feminicidio. ¿Qué es lo que caracteriza o le da esta calificación de feminicidio a la privación de la vida de una mujer? Pues que concurran ciertas circunstancias y estas circunstancias no las da el Código Penal. Bueno, en nuestro caso vamos a hablar del Estado de Querétaro. Una de ellas, bueno, quiero comentarles también en contexto que este tema es un tema difícil, es un tema complicado, es un tema que lastima a las mujeres, que lacera a la sociedad desde luego, y también a las familias de las víctimas que han sufrido de esta situación del feminicidio. Y ahí vamos, ¿por qué también comentaban ustedes, y lo quiero referir así para unir el tema de los actos de violencia contra la mujer? Sí, se dan muchos actos de violencia contra la mujer, y la máxima expresión de violencia contra la mujer es justamente el feminicidio, pues de ahí que esté enlazado el tema. Y vámonos a las características que nos dice el Código Penal para determinar que se trata de un feminicidio. Uno de ellos es que la víctima presente signos de violencia de cualquier tipo. Esa tiene que ser una característica para que se considere que hay un feminicidio. Otra de las características que el Código Penal nos enlista es que a la víctima le hayan inferido lesiones o mutilaciones infamantes o bien marcas denigrantes en su cuerpo. Y esto puede ser previo a la privación de la vida o posterior a la privación de la vida. O sea, como lo que ha sucedido de mujeres que han sido afectadas con ácido. Así es. Es una quemadura, es una lesión grave y a veces se la infieren antes de la privación a la vida, que hay una violencia que encuadra en una de estas características,
estos elementos que lo permiten calificar como o determinar pues como feminicidio. Otra de las circunstancias que nos pueden inferir que estamos frente a un feminicidio es que existan datos dentro de esas circunstancias del hecho, dentro de la investigación, que establezcan que hubo amenazas, que hubo acoso o que hubo lesiones por parte del sujeto activo hacia la víctima. Y aquí tiene que ser del sujeto activo, no podemos estar hablando, bueno, otra persona realizó actos de violencia, pero no fue el que la privó de la vida. Tiene que reunirse esa circunstancia de la persona, del sujeto activo que priva de la vida a la mujer, el que él haya sido quien cometió todos estos actos de violencia, de acoso, de amenazas hacia la mujer. Otra de las características es que esta sí es de las más feas, ¿no? De las más lamentables, que el cuerpo de la víctima, de la mujer, sea expuesto, que sea abandonado en un lugar despoblado o bien en un lugar público, que sea expuesto a la vista de todos. Esta es otra situación que también determina que estamos ante un feminicidio, que es de los más tristes, de los más lamentables, ¿no? que suceden en estos tipos de muertes. Otra circunstancia que también el Código Penal nos establece es que existan datos o antecedentes que hubo de cualquier tipo de violencia, pero en el ámbito familiar, laboral, escolar o vecinal o comunitario por parte del sujeto activo hacia la víctima. Aquí estamos hablando pues que la víctima conocía al sujeto activo y que había una relación ya fuera de trabajo, dentro de la misma familia que lamentablemente se da, o dentro de los vecinos, del ámbito comunitario o en el escolar. En el escolar también se dan estas situaciones y aquí esta es una circunstancia diferente porque la víctima conocía al sujeto activo. Entonces, esta es otra de las situaciones. Otra de ellas es que existan evidencias de que la víctima sufrió una violencia, ya sea física o psicológica, de los tipos de violencia que haya. Pero aquí ya estamos hablando ejercida en específico por parte de una persona que tenía un parentesco con ella. Y este parentesco deriva de que si por consanguinidad, afinidad o civil, es decir, de un matrimonio, de un concubinato o de una relación consanguínea. Aquí pues no importa. Incluso el Código Penal nos establece que hasta haya una relación de noviazgo, lamentablemente se dan violencia en los noviazgos y hasta en las amistades. Y esto es lo que nos establece el Código Penal. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una relación a lo mejor de confianza, de subordinación, a lo mejor de las hijas hacia el papá, hacia el abuelo, hacia los tíos, de la mujer hacia su pareja, pues le tiene confianza, no se espera que va a realizar violencia hasta privarla de la vida, ¿no? ¿Qué pena es la que se establece? Sí, así es. El código establece una pena mínima de 25 años y una pena máxima de 50 años. En cuanto a este delito, aún así, actualmente todavía el Código Penal del Estado de Querétaro, la pena máxima que establece es 50 años. Y aquí te quiero comentar que acaba de haber una iniciativa. Es una iniciativa para reformar esta pena. Con ello regresaríamos, licenciada. Estamos entrando en lo que dice la parte legal, jurídica, y por eso invitamos a la licenciada Rosa María Fernández Osornio para que nos ilustre, porque luego de pronto no sabemos realmente las penas. Ahorita se me hizo, imagínense, dice ella, de 25 a 50 años. De 25 a 5 años está muy lejos. Es mucho tiempo, pero eso dice uno, de manera silvestre. Regresamos con ese tema a Enfoque Coyot, aquí a Póker de Ases. Oye, despierta. El tiempo corre, enfócate. Decide. Abre puertas, elige el camino. Y hazlo, aviéntate. Enfoque es un foro a la altura de tus necesidades. Nosotros nos encargamos de los detalles. Te estamos esperando.
Enfócate, decide y hazlo. No. Así es, pues entonces estamos regresando aquí a Pócar de Haces con este tema de violencia de género, violencia contra la mujer y feminicidio. ¿Cómo ves, Carlos? Pues bueno, vamos a continuar escuchando a nuestra invitada porque estaba hablando de una reforma, de una propuesta legislativa para reformar el número de años y bueno, don Jesús dice en forma silvestre, 25 a 50 años a lo mejor son demasiados o a lo mejor son pocos, ¿no? A ver, platícanos. Claro, sí. Aquí desde luego habría que ver desde qué perspectiva lo podemos ver, si es muy poco tiempo o mucho tiempo. Si lo vemos desde los familiares de la víctima, yo creo que pues hasta se nos hacen pocos. 1000 años. Y los que fueran no son suficientes para reparar el daño, la pérdida y sobre todo el sufrimiento que causa saber cómo murió su familiar o todo lo que le hicieron previo a que la privaran de la vida. Y si lo vemos desde el punto de vista de la familia del sujeto activo o del asesino o de él mismo, pues va a ser mucho tiempo, ¿no? Entonces aquí pues realmente son las penas que establece actualmente nuestro Código Penal, pero justo la semana pasada, no recuerdo si fue el miércoles o el jueves de la semana pasada, se presentó una propuesta de reforma, esto todavía no se aprueba, acaba de pasar para propuesta de reforma, denominada Ley Victoria. No es que vaya a ser una ley, sino es un conjunto de propuesta de reforma para que justamente se modifique la pena relacionada con el homicidio. Esta propuesta la presentan la diputada Laura Dorantes y Selene Salazar. Y va encaminada a aumentar la pena cuando se trate de feminicidio en contra de niñas, adolescentes o mujeres que tengan alguna discapacidad, porque esto se considera una circunstancia de que, aparte de ser mujeres, todavía están en una situación de desventaja mayor frente al sujeto activo que las priva de la vida. Y bueno, esta es una propuesta de reforma. Tiene que pasar obviamente un proceso para ver si se aprueba. Aquí, desde luego, quizá tenga que ir acompañada con la reforma al artículo que establece la pena máxima en el Estado, porque ella propone que la pena se aumente y la mínima sea 33, bueno, esta propuesta, que la mínima sea de 33 años y la máxima de 66, pero aquí estamos hablando de que rebasaría la pena máxima permitiva de la pena corporal, la pena privativa de libertad que nos establece el código. Pero luego también, licenciado, ocurre lo siguiente. Le dicen 25 años, por ejemplo, a alguien. Y el angelito o la angelita se portan bien en el centro de readaptación. Y entonces dicen, no, te dieron 40, no, 30 me dieron. Muy bien. Pues como te has observado una excelente conducta, te va a reducir la pena a 17 años. Así, de 30 a 17. Y cuando le preguntaron a la familia, digo, de manera silvestre preguntamos si estaba de acuerdo en que le redujeran. Además, sabido era que el sujeto no iba a estar de vacaciones allá adentro. Que como en el caso que menciona usted, que a veces, de lo que usted dijo, que actúan con tal exposición y la tiran a la vista de todos, y luego encima de ello los periódicos se siente horrible cuando están publicando fotografías y luego todavía ponen, las tomamos a la distancia para no herir la susceptibilidad de sus familiares, y uno está viendo la notota y más hacia el interior de la familia le están ocasionando un daño psicológico, familiar. Y eso no se toma en cuenta a la hora de decir, pues bájenle la pena. Eso, ¿cómo está eso, licenciada? Claro que sí, qué bueno que lo comentas, Jesús. Fíjate que el delito de feminicidio es un delito que se considera grave y de acuerdo a la Constitución es uno de los delitos que merece pena de prisión preventiva oficiosa. Esto quiere decir que el sujeto activo o el imputado va a enfrentar todo el procedimiento penal privado de la libertad. No tiene derecho a
estar en libertad, arraigo domiciliario. ni arraigo, ni ninguna de las medidas precautorias, ni arraigo domiciliario, ni estar en libertad. Él va a estar privado de su libertad y por ser un delito grave no tiene derecho a ningún beneficio. Entonces, hay delitos que sí se tienen que reunir ciertas características. El tipo de delito que no sea grave, la sanción que le hayan impuesto, que tiene que ser con una determinada temporalidad, desde luego el comportamiento de la persona dentro de los centros de readaptación social influyen mucho, y sí tramitan un beneficio para que ellos obtengan su libertad más rápido, es decir, antes de la pena que les impusieron. Pero en este tipo de delitos no ameritaría un beneficio porque es grave por el delito que se trata. Ahora, como lo comentabas también ahorita, también quiero hacer referencia justo por esto que comentas, Jesús, de difundir las imágenes de las mujeres que han sido víctimas del delito de feminicidio. Efectivamente, es algo que lastima, que revictimiza y que va en contra, atenta todavía contra la dignidad de las víctimas, contra la memoria de las víctimas que han sufrido estas circunstancias. Justo existen dos leyes, la ley Olimpia y la ley Ingrid. No porque sean leyes, volvemos a lo mismo. Esto fue un conjunto de propuestas a reforma legislativa derivado de ciertas conductas en contra de las mujeres que vinieron a modificar esta parte. La ley Olimpia se da o surge a raíz de una difusión de un video de contenido sexual que se empezó a difundir y que no estuvo autorizado por la víctima. Esto fue en la ciudad de Puebla, pero este fue como el primer antecedente. A partir de aquí se impulsó reformar el código para tipificar esta conducta cometida, igual por hombres, varones, pero en contra de la mujer que divulgaba este tipo de imágenes sin el consentimiento. Hubo estados que tomaron esta propuesta y lo tipificaron como delito. Querétaro fue uno de ellos. Y la otra ley que se refiere justo a esta parte que tú comentabas, Jesús, es la ley Ingrid. Esta ley surge a raíz de un feminicidio que se da en la Ciudad de México, y esto fue en febrero del 2020, 9 de febrero del 2020, de este feminicidio que se da en la Ciudad de México, se empezaron a divulgar todas las imágenes de la mujer. Y a raíz de esto, por presión de la sociedad y de los movimientos de las organizaciones sociales, se empieza a proponer también esta reforma de ley para que ahora se castigara esta conducta y no se divulgaran, distribuyeran, compartieran imágenes que tuvieran que ver con el feminicidio de una mujer, porque volvemos a lo que comentábamos en un inicio, que se trataba de mutilaciones, lesiones, marcas denigrantes y toda esta situación. Y también el estado de Querétaro acoge esta reforma, esta conducta la considera como delito también. ¿Por qué? Porque esto atenta contra la dignidad de la víctima, contra su memoria y desde luego que afecta a los familiares. Por supuesto que los revictimiza. Sí, no es fácil vivir una situación así y que adicional se estén divulgando este tipo de imágenes. Qué bueno que lo comentas, porque a veces esto provoca mayor situación de morbo y mucha gente por ignorancia, ¿sí?, saca las imágenes, y los medios de comunicación a veces se equivocan también, y que se regule y que también se castigue una situación tan dolorosa que surge por un feminicidio es importante, ¿eh? Tristemente los medios usan estas imágenes para vender más, y el problema es que las personas buscan verlas, ¿no? Entonces, pues es algo horrible que se aprovechen de situaciones como estas, pues para atraer más visualizaciones. Pues es que a veces muchos medios, al darse a conocer, lo hacen
o la nota roja. Y esto es una nota roja, ¿no? Así es. Y no tienen contenido más que la nota roja. Qué triste que pase en nuestro país, pero pasa. Y en muchos otros lugares también del mundo pasa. Así que si hay sanción, qué bueno que lo expresaste, porque que no digan no lo sabía, ¿no? O era ignorante en esto, ¿no? Es correcto, Carlos. Recordemos que, bueno, hay un dicho entre los abogados, ¿no? Que la ignorancia de la ley no beneficia a nadie. Efectivamente está tipificado como delito si hay una sanción privativa de libertad de cometer estas conductas que de por sí ya impactan a la sociedad, la noticia y todavía divulgar este tipo de imágenes que no son nada agradables, pues por supuesto que sí, lastima y lacera. Ahora, realmente uno ve o sonaba lejano cuando uno veía y decían, muere una persona en Ciudad Juárez, otra en Ciudad Juárez. Y así fueron subsecuentes hasta que se dijo o se dio el caso de los feminicidios de Ciudad Juárez. Y después la gente o la policía de investigación encontró que muchas de ellas trabajaban en las maquiladoras que estaban de Estados Unidos ahí en la frontera, y ahí las esperaban con toda premeditación y las asesinaban, pues, y tenían hasta el lugar donde las iban a tirar. Y entonces, pues, fue cuando uno empieza a creer que, bueno, pues fue un caso muy regionalizado ahí en Ciudad Juárez. Pero como dicen que todo lo malo se pega, y entonces se llegó a decir inclusive que existía, ¿verdad?, un estado criminal paralelo al oficial, porque parecía que no pasaba nada. Y decían, pues es que las personas que sacrificaron, muchas eran solteras, otras eran madres solteras, muchas venían de fuera a trabajar en las maquiladoras, y como que no había nadie que reclamara esa circunstancia. Hubo otro desadaptado social que espantaba con lo que ocurrió en Atizapán, que inclusive era carnicero y a los vecinos les decía que les vendía carne o a veces les regalaba carne. Después se comprobó que ahí donde vivía él tenía sepultadas a menos con trascabo, maquinaria de construcción, llegaron a mover y a encontrar restos. Y así poco a poco nos hemos ido llevando sorpresas. Aquí en Querétaro hubo, no recuerdo la colonia, pero de aquella persona que vivía en un edificio de departamentos y que asesinó a una niña y que luego no la encontraban y que luego resulta que a los días la niña apareció tirada a un lado del edificio de departamentos. Y lo que ocupó y que fue noticia nacional, internacional, fue el caso de Nuevo León de Devani Escobar, ¿no? Y entonces no estaba y de pronto apareció que cayó en una cisterna y ahora resulta que en ese mismo perímetro, al parecer, encuentran otro cuerpo. Y entonces dice uno, a eso se refieren con que existe otro estado paralelo al oficial, pero criminal. No sé ahorita cómo esté la circunstancia en Monterrey, pero creo que ni ha renunciado nadie de la fiscalía, ni tampoco han encontrado a un culpable. Y eso ocurrió casi, por decirlo así, dentro del centro de población, allá en Monterrey. Diciendo, bueno, ¿qué está pasando, no? Eso se debe de desincentivar porque no es posible que se esté dando esa circunstancia. Pero ahora miren, estimada audiencia, hay algo muy interesante. El año 2021 se dice que cerró el caso con 977 asesinatos. Y ahora me parece que hay una iniciativa por ahí donde se habla de llevar un registro de los agresores sexuales y feminicidas. Es decir, aquel que cometa algún delito, tomar precisamente esas huellas o registros para que al rato pues no se traslade a otro estado, cometa otra vez fechorías y otra vez
no vuelva a pasar nada y entonces, como dijeran por ahí, justicia, sin reo no es justicia, dijo quien fue fiscal Javier Cuello Trejo. Y que nosotros pues, lo fusilamos y le agregamos 3 puntos suspensivos. Justicia sin reo no es justicia, es impunidad. Y la gente como que se atreve, ¿no? Ahorita por lo que dice la licenciada que no habría reducción cuando sea un feminicidio o un asesinato de una mujer grave, ¿no? En toda la extensión de la palabra, donde la expongan a la vista de todos, eso se tiene que desincentivar y castigar de manera ejemplar al criminal que lo haga para que lo sepan o quien nos escuche sepa que, que la ley, como bien nos dice usted ahorita, no permite circunstancias que reduzcan la pena, ¿no? Porque aquí en Querétaro, inclusive había un magistrado hace quizás unos 20 años, 15 años, a lo mejor usted llegó a saber de él, su nombre se me olvida, pero le decían el 30-30. Es decir, que de 30 años decía es a fulano y eran 30 años. Y nos daba gusto la forma como revisaba y cómo le corregía la página a una primera jueza que nosotros consideramos que era corrupta. No, pero yo no soy. No, como dijeran, la acusamos de corrupta, no de pentonta, ¿verdad? Entonces, y que le decía no, porque si vamos al diccionario de la Real Academia Española, tal, por lo cual es inaceptable, o sea, le corrigió la página de pe a pa. No, hombre, como familiares, hasta un respiro se siente y se vaya. Creo que aquí sí hay justicia. Y al ratito, de 30 lo bajan a 17 años. Regresamos, estimada audiencia, para que la licenciada, que es realmente quien trae la normativa aquí al dedillo, pues nos siga comentando. Regresamos brevemente a Póker de Ases. Somos mamás. Somos emprendedoras. Somos hermanas, hijas, amigas. Somos influencers. Subimos. Bajamos. Somos mujeres libres, auténticas, poderosas y capaces de crear todo lo que queramos. ¿Y todo lo hacemos? En tacones. Es correcto, Jesús. Fíjate que no está nada descabellado y sí es muy importante este punto de, pues, publicar los datos de este tipo de agresores, porque son delitos muy complicados, muy lesivos, no solo en contra de las mujeres, de toda la sociedad entera. Y aquí, pues, nos enfrentamos también a una situación de la protección de datos, la protección de derechos humanos que tienen los inculpados. Mientras están siendo procesados, pues se les tiene que tratar como inocentes. Y actualmente ya se cumple más esta situación, este principio de nadie es culpable hasta que realmente se acredite. Y no en la fase de la investigación, sino hasta que sea enjuiciado y se acredite que fue culpable. Pero quiero hacer colación, ¿no? Esto no tiene nada que ver este delito, pero a raíz de la situación que hubo el pasado mes de marzo en los actos violentos en el Estadio Corregidora, vino una propuesta de reforma y se reforma el Código Penal del Estado del Querétaro para tipificar estos actos violentos cometidos en estadios, en eventos deportivos o en algún evento, en lugares donde se realicen eventos masivos. Y aquí viene aparejada también la circunstancia de que las personas que incurrieran en este tipo de actos podrían ser como parte de la pena, además de la pena privativa y de la multa, como parte de la sanción,
también se les inhabilita para que acudan a este tipo de eventos deportivos por una cierta temporalidad. Entonces, ahorita ya hubo, ya se emitieron bueno, ya fueron enjuiciados, se emitieron las penas y dentro de estas penas se les decretó una temporalidad como prohibición para acudir a los eventos deportivos, a los estadios. Y se publicó, se ordenó publicar sus nombres. Justo estaba viendo la página del Poder Judicial, donde ya hubo 4 juicios de estas personas y donde se publicó el nombre completo. Nombre y apellido. Exacto, nombre, apellido, y aparte el tiempo que ellos tienen impedido ¿Qué para ocurrir. Me parece que fue 4 años en las 4 personas. Entonces, si esto fue para este tipo de actos violentos, yo creo que sin duda también debería permitirse que también se publique el nombre de las personas que cometen el delito de feminicidio y que se divulgue para que estas personas, bueno, la sociedad completa, pues tengamos cuidado, ¿no? A veces no sabemos a qué persona nos enfrentamos al día a día. Una persona que va y pide trabajo o que tú le abres las puertas en donde sea, ¿no? En tu ámbito laboral, escolar, académico, en el que te desenvuelvas, imagínate, porque definitivamente, pues psicológicamente no están bien para cometer este tipo de actos. Entonces, pues es el riesgo. ¿No vulnera sus Derechos humanos, eso iba a preguntar. Sí, o sea, aquí nos enfrentamos a que, pues, van a hacer valer, pues tengo derecho a que no se me trate como delincuente siempre, tengo derecho a ejercer un trabajo, etcétera. Pero pues mientras están privados de su libertad y se les imponga una sanción adicional, como en este caso el de los actos violentos en el Estadio Corregidora, pues sí estaría bien como boletinarnos un tiempo, ¿no? Y desde luego, pues tendrán que estar sometidos a un tratamiento psicológico, ¿no? Porque, pues, digo, definitivamente alguna situación deben de tener, porque todos estos actos de violencia, bueno, la Suprema Corte de Justicia también establece, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que todos estos actos de violencia no derivan nada más de hoy o de una simple conducta. Los venimos arrastrando de décadas atrás, de un sistema cultural en donde intervienen, pues a lo mejor circunstancias sociales, políticas, educativas, y que no nada más tendría que ver con la autoridad, tendría que ver con todos como ciudadanos, como parte de la sociedad que nosotros nos estamos formando, somos formadores de hijos, en el caso de los que son formadores de estudiantes, y todo el contexto que lleva a este arrastre de violencia contra las mujeres. La violencia está en todas partes. Y la violencia hacia las mujeres, bien lo dices, es un aspecto cultural. Pero sin embargo, hoy creo que pues puede haber muchos errores dentro de las propuestas, porque yo estoy de acuerdo que se juzgue y se castigue a un delincuente de este tipo, porque privar de la vida a una persona y todavía exhibirla o aventarle ácido por el simple hecho de ser mujer debe ser mutilarla, marcarla. Exacto, debiese ser castigado, y muchos dirían, me voy a ir hasta los extremos con la misma vida, ¿no? Y sin embargo, bueno, esos recovecos legales son utilizados por abogados para poderle dar una sentencia menor a su representado, y nos lleva a muchos errores que se tendrán que ir corrigiendo en cuestión legislativa, en cuestión de penal, en todos los aspectos. Pero bueno, hoy existen las iniciativas para corregir situaciones como lo que sucedió en la Corregidora. Yo estoy de acuerdo que se castiga a gente violenta, pero también el consumo de la droga, el consumo del alcohol se debe delimitar. Ya por ahí también hay una iniciativa, creo que la propuso en el municipio de Querétaro, José Luis Aguilera Rico, don Jesús, sí, a donde habla de no venta de
cerveza, de nada que tenga que ver con el alcohol, y lógicamente verificar y controlar el uso de drogas, porque por ahí alguien las mete o alguien las difunde, Las entonces, las comercializa. Entonces, no sé, no quiero pensar que hay gente que está coludido con ellos, o son ellos, los delincuentes tan habilidosos que pueden comprar hasta conciencias, ¿no? Pues qué bueno, Carlitos, que se dan estas circunstancias porque, miren, de pronto, como ahorita se hablan de nombres y por eso se debe de precisando circunstancias, porque si no las cosas no se mejoran y se hace todo con una ligereza que facilita las circunstancias a la administración. Hablando de lo del Estadio de la Corregidora, yo siempre creí, soy aficionado al fútbol de toda la vida, y había un grupo de desadaptados sociales dentro del Estadio de la Corregidora. Si no son todos, una buena parte sí. ¿Quién? La porra oficial del Gallos Blancos de Querétaro. ¿Quién? La Resistencia. ¿Por qué? Lo digo por experiencia propia, ¿verdad? Fui al Estadio Corregidora en 2002. Perdió Gallos de Querétaro y bajaba a la Primera División A. Salía yo del estacionamiento pegado al estadio. No, hombre, se ve en la turba, me rompieron el parabrisas. Eran unos rocazos que estaban tirando. Afortunadamente llegaron granaderos, bloquearon, los pusieron ahí. Bueno, están confundidos esos desadaptados sociales. ¿O están contratados? ¿Creen o quién los frena? Creen que ellos son los actores en un juego de fútbol. Y no, ellos no son los actores principales, pero se sienten como tales, ¿verdad? ¿Quién les da permiso? ¿Por qué no les preguntan, les toman su credencial de lector? Y eso que acaba de decir, licenciada, de que se les boletine cuando menos algo como eso, como agresores, ¿verdad? En eventos masivos, y que se les prohíba la entrada y que hagan algo como lo que se está ahorita, lo que hablábamos para que lo sepa la audiencia. La secretaria de Seguridad Pública del Gobierno Federal dijo que se está trabajando en una iniciativa, ¿verdad? Sí, que venga a levantar a partir del ADN de esos agresores feminicidas y que se comparta con todos las entidades federativas para que cuando hagan la investigación chequen los datos forenses, ¿verdad? Para que se detecte ahí, ¿verdad? Eso lo dijo la Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, y entonces un registro de feminicidas y agresores sexuales, que el objetivo es que las fiscalías de los estados puedan recurrir a un banco de ADN de uso forense durante las investigaciones. Pues yo creo que ya estuvo bueno porque junio es el mes más violento de 2022. Y entonces, ¿por qué se dice eso? Porque hubo 75 fallecimientos y dan que en 2022 ya van 530 mujeres asesinadas. De enero a junio de 2022. ¿Son muchas? Claro, y aquí la pregunta sería irnos un poco más atrás. ¿Qué se está haciendo como prevención? ¿Cuándo le vamos a dar la importancia en México a la inteligencia emocional? Porque seguramente podría ser una inversión que ayude muchísimo a evitar todos estos problemas de violencia, porque sabemos claramente que en nuestro país hay feminicidios, hay violencia de género, hay violencia familiar, hay problemas de igualdad, y en un país que es realmente pues misógino y machista. Pero otra pregunta que aquí serían dos: ¿hay algo como prevención? Y la segunda pregunta es: ¿no se está ahora la mujer aprovechando de tantas leyes que hay en contra de delitos, pues para también encerrar sin que existan los delitos? Qué bueno que lo comentas, Paco. Fíjate que sí hay muchas cosas que el Estado, tanto federación, Estado, municipio, en los tres niveles, están haciendo. Y ha habido mucha actividad en materia de legislación, en materia de programas, en materia de instituciones. Existe, por ejemplo, a nivel federal, la Ley General de Atención a Víctimas.
a nivel estatal, la ley estatal de atención a víctimas. Existe también la ley de libre acceso de las mujeres contra la violencia. Existe a nivel federal, existe a nivel estatal. Hay también la ley de igualdad formal y sustantiva entre hombres y mujeres a nivel federal, a nivel estatal. Existen los institutos municipales, bueno, instituto municipal, instituto estatal, queretano de la mujer y el municipal. Sí hay acciones por parte de la autoridad, sí hay cuestiones que se pretenden, hay un programa estatal que justo pretende prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer y que no se tenga normalizada. Pero yo creo que como sociedad también tenemos mucho trabajo y coincido contigo, Paco, en la cuestión emocional. Como hombre, como mujer, como sociedad, creo que siempre vamos o fijamos nuestros objetivos en desarrollarnos como personas, en el tener y en qué logramos, pero no nos fijamos en el ser, que esa es la parte importante de la persona. La inteligencia emocional estamos abandonando, la estamos dejando de lado, y si desde nosotros como formadores, desde casa, atendemos esa parte de la inteligencia emocional, creo que nos vamos a evitar muchas cuestiones de estas, muchos delitos a futuro, y sobre todo ir erradicando esta cultura misógena o esta cultura aún machista, que quizá ya no sea como décadas atrás, ahora se ha ido disminuyendo, pero todavía existe, es una realidad. La igualdad quizá se ha dado de manera formal, pero de manera sustantiva falta todavía le debemos a las mujeres, todavía le debemos a la sociedad. Y no es tanto que la mujer quiera aprovecharse, quizás sí haya una, dos, tres o algunas mujeres que definitivamente aprovechan esta circunstancia, pero en su mayoría lo que se busca pues es justamente esta protección y que la mujer viva dignamente en base a principios, en base a valores, pero que sí haya una verdadera igualdad sustantiva, y no tanto que la mujer sea más, sino que el valor como ser humano sea igual tanto para el hombre como la mujer. Somos distintos definitivamente, pero sí tenemos que ir erradicando todas estas situaciones de violencia contra la mujer. Sin duda la violencia lleva a más violencia. Tenemos que cuidar mucho cómo educamos, cómo formamos, y el capacitarnos constantemente en la cuestión académica es importante, pero también tenemos que capacitarnos como personas, como seres humanos, como padres de familia, como hermanos. Tenemos que evitar la violencia. Y buscar la unidad, ¿no? Porque todas las personas tenemos una tradición, moda y cultura diferente, pero estamos en un momento en donde, aunque sí, efectivamente, pasan todas estas cosas aterradoras contra las mujeres, pero también nos estamos ya desviando hacia un lado como que muy extremo. Y para esto, pues me gustaría poner como ejemplo la ley de solo sí es sí española, ¿no? Que ahora, si en un país que tenía una súper libertad sexual, de hecho yo creo que de los países con mayor libertad sexual, ahora si tienes una relación sexual fuera de una relación personal, ¿qué quiere decir esto? Que no sea tu novia, tu pareja, una relación sexual de fin de semana, llamémosle así. Tienes que hacer un contrato para evitar que una mujer no te vaya a demandar por abuso sexual, porque es cárcel. Si la mujer dice que es sí, es sí. Entonces, ¿vamos hacia allá también en México? No lo sé, Paco. Yo creo que en México todavía hay estados en los que somos muy conservadores. Yo considero que en el estado de Querétaro todavía somos algo conservadores, más en la ciudad de San Juan del Río. ¿No? Pueda ser hipócritas. Igual, y lleguemos a ese punto, el catálogo de delitos sexuales, pues sí también es delicado, porque normalmente los delitos sexuales se cometen no a la vista de todos, se cometen pues de manera oculta, con personas a lo mejor que pues
pueden ser menores de edad, pueden tener una discapacidad o en un lugar donde no pueden defenderse o aprovechando una relación jerárquica o simplemente a lo mejor, como tú dices, ni siquiera era delito porque sí hubo un consentimiento de una relación sexual. Y cuando la mujer denuncia este tipo de actos, pues se le da mucho énfasis y sí se le da valor probatorio a su dicho, a su entrevista, a su declaración. Sin embargo, pues bueno, todo esto tiene que ir acompañado de una serie de más datos de prueba para determinar si se acredita o no. Por vía de mientras, pues sí son delitos que en ciertas circunstancias merecen pena privativa de libertad y pues bueno, viene una complicación para el hombre. Ha habido casos, situaciones en que efectivamente sí había un consentimiento y la mujer solamente denunció por querer perjudicar al hombre. Y sí, eso, bueno, tampoco es adecuado. No sé si llegaremos a ese punto en México, pero pues ha habido tantos cambios, tantas reformas, tantas convenciones y donde México pues es parte y vienen también este tipo de leyes, de reformas para estar acorde a las convenciones o a los tratados que México celebra. Entonces, pues igual y vamos para allá. Quizá México no ha sido un país tan libre en este punto sexual que comentas, pero pues bueno, también se ha dado que pues los hombres en ciertas décadas atrás pues tenían varias familias, tenían hijos con una mujer, hijos con otra mujer, y bueno, el hombre sí tenía permitido pues tener varias parejas, varios hijos, y para la mujer estaba mal visto. Ahorita pues ya hay mujeres que buscan más tener también este tipo de libertad sexual y pues a lo mejor tener una pareja, después tener otra y pues no sé, pero este es también un tema complicado. Es que Paco, vamos a un corte, por favor, y regresamos con esta charla con la licenciada Rosa María Fernández Osornio. Estamos hablando de violencia contra la mujer. Regresamos en Pócar de Ases. En Enfoque Digital te ayudamos a transformar tu visión tradicional de tu marca, organización, empresa y negocio, o bien persona, hacia una innovación basada en el Internet y tecnología. En Enfoque Digital te ayudamos a transformar la forma tradicional de gestionar tus emociones a través de la innovación y el Internet con tips, entrevistas y opiniones nuestras y de nuestros invitados. Quédate con nosotros en Enfoque Digital, donde aprenderás mucho de tecnología e Internet con sentido humano. Tenemos esto y mucho más que ofrecerte para tu desarrollo personal. Todo esto en Enfoque Digital. El punto que comentaste, Paco, es a donde se puede perder esa visión y perspectiva del juzgador. Estoy hablando de los jueces y magistrados, que hoy alguien nos comentó, por cierto, una abogada, nos comentó que hoy los jueces y magistrados han perdido esa perspectiva y a veces, para no meterse en una situación de género y directamente violencia hacia la mujer, no, están juzgando muchas veces fuerte en contra del varón. Entonces, preguntándole aquí a nuestra invitada, Rosa María Fernández Osornio, tú como presidenta de un gremio tan importante y tan grande en San Juan del Río, capítulo San Juan del Río, ¿cómo ves esto? ¿No podrá perderse realmente lo que es la paridad y la perspectiva de género? Pues mira, ese punto también es muy importante, Carlos. De hecho, la autoridad
va a juzgar, bueno, la autoridad siempre se va a preparar, se va a capacitar, tiene que estudiar. Los jueces son los máximos conocedores del derecho. Hay otro dicho que dice, dame los hechos que yo te daré el derecho. Ese va aplicado para los jueces. Y a los jueces se les considera los peritos de peritos. Si bien en un juicio de cualquier índole, familiar, mercantil, penal, civil, de cualquier índole, hay herramientas de las que nos valemos los abogados o los jueces, y dentro de esas herramientas o dentro de las pruebas que pueden ofrecerse, existen los peritajes. Los peritos, pues, que son técnicos en la materia, especializados y que te dan una opinión estudiada, científica, en base a un método. Y pues todo eso está siempre en un expediente. De ahí que se le diga a los jueces que son los peritos de peritos, porque pues ellos conocen, van a conocer toda esta especialización, todo este cúmulo de pruebas que se le alleguen. Y viene otro punto que también tienen que juzgar con perspectiva de género y tomando en cuenta, pues estas son herramientas científicas, básicas, que ellos tienen que tomar en cuenta para juzgar. Entonces, no tenemos por qué preocuparnos. No tenemos por qué preocuparnos. Mira, aún ya está la respuesta para mi querido amigo Paco Laiseca. No tienes por qué preocuparte. ¿Y vendrá ya próximamente alguna ley que proteja al hombre? Pues todavía no la hay. De hecho, no, en esta perspectiva de género sí se tiene que considerar al hombre y la mujer, y se tiene que considerar las circunstancias especiales del caso en específico, porque a lo mejor estamos hablando de que puede tratarse de un hombre que sí se tenga que considerar todas las circunstancias que se están juzgando. Y bueno, aquí podemos hablar también de los grupos vulnerables que se puede considerar también para juzgar en alguna situación. Y pues aquí estamos hablando de niños, de mujeres, de adultos mayores, de personas con alguna discapacidad que se deben de considerar. Aún así que no nos favoreciera el resultado de un juez dentro de una sentencia, dentro de una resolución, pues nosotros tenemos los recursos que la ley nos da. La ley nos da, aquí lo que el derecho regula, bueno, siempre son las conductas del hombre, los hechos. Entonces, nosotros como abogados, pues hacemos un trabajo de interpretación y de aplicación de la ley en nuestros asuntos y argumentamos y le allegamos al juez con nuestros medios de prueba para que determine lo más favorable a nosotros o lo más conveniente. Cuando nosotros consideramos que no es así, porque el juez también interpreta y aplica la ley. Tenemos nosotros los recursos que la ley propia nos da, como puede ser un recurso de apelación, en donde ya conocen una segunda instancia y donde viene un criterio diferente, ya sea de la sala penal, de la sala familiar, de la sala civil, y aquí puede ser que cambie el criterio. Y aún así, todavía, si no nos favoreciera, nosotros tenemos el recurso del amparo, que pues es el último recurso que tenemos, y que a veces nosotros como abogados, sí es importante recurrir a ellos. ¿Por qué? Porque los amparos los conoce la autoridad federal, que también es la máxima conocedora ya de las leyes, de los criterios, y es aquí donde vienen a cambiar los criterios de interpretación y aplicación de la ley. Y muchas veces, cuando vienen estas interpretaciones y de ahí vienen los amparos y la interpretación, lo que nos resuelven en amparo y la interpretación a través de las tesis y jurisprudencias, es cuando vienen también los cambios a las leyes. Y es ahí donde podemos ganar estas interpretaciones y que nuestros argumentos, al final de cuentas, cambien. Entonces, pues es un trabajo de argumentar y de seguir hasta el recurso posible que la ley nos da. Complicado y difícil, pero yo creo que sí existe también necesidad de proteger, porque la violencia doméstica también existe al revés, o sea, de la mujer hacia el hombre. Y bueno, de aquí podríamos comentar el caso de Johnny Depp y Amber Heard, que fue muy polémico y que demostró pues que también existe la violencia en sentido contrario. Y entonces aquí hay un poco de contradicción porque se busca igualdad,
pero pues las leyes no están iguales, ¿no? Ahora ya las leyes se están cargando hacia la mujer, lo cual está muy bien, ¿sí? Que se proteja a la mujer, pero creo que también debería de protegerse al hombre. Y pues bueno, en donde más nos deberíamos de enfocar, pues sería en los temas de prevención, ¿no? Buscar la inteligencia emocional en todas las partes y en todas las partes correspondientes, ya sea la familia, la escuela, ¿no? Pues para mejorar nuestra sociedad y evitar tanta violencia de todo tipo. Don Jesús, ya para cerrar. Comentó algo, licenciada, del caso de la batalla campal que se armó en de la corregidora. ¿Fue un adendum o una modificación que se le hizo a que ya está funcionando el que se castigue, cuando menos de manera temporal, a los faltosos o malosos o desbarajustosos adentro de donde se lleva a cabo un evento masivo? Sí, fue una reforma que se hizo al Código Penal, donde se estableció también como delito este tipo de violencia en los estadios, bueno, pues aquí fue en el estadio, en el estadio o en lugares masivos, también puede ser de espectáculos, eventos deportivos, donde se genera este tipo de violencia masiva. Y se tipificó como delito, se sancionó, porque no estaba contemplado así tan específico, y además viene acompañado con esta sanción de impedir que acudan a este tipo de eventos durante un tiempo, el tiempo que considere la ley, el juez, perdón, en base a lo que le establece la ley. Muy bien. Pues un tema de mucha controversia que está sucediendo mucho y que todos creo que podemos sumar, siempre buscando cómo apoyar a las mujeres y más evitando pues que se acerquen a un momento de riesgo, ¿no? Pues yo agradezco, si me permiten, a nuestra amiga la licenciada Rosa María Fernández Osornio, presidenta del Colegio de Abogados de Querétaro, capítulo de San Juan del Río, que nos haya ilustrado con tanta información. Se ve una mujer que sabe el tema, con conocimiento e inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Es un placer haber estado aquí. Gracias por la invitación. Un honor, Jesús. Paco. Con mucho Muchísimas gusto. gracias. Gracias, licenciada. Pues si no hay nada más que decir, Carlos, agradecemos a los que nos ven. No olviden seguirnos en todas las redes sociales. Vean más programas de Enfoque Coyotl y de Pócar de Haces, que tenemos muchos temas de interés social. Muchas gracias a todos por seguirnos y por vernos. Esto fue una partida de Pócar de Haces. Muchas Hasta gracias. pronto. Hasta luego.